tus manos y dile: tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. El Señor en su voluntad me dio esta enseñanza que tiene que ver con el perdón y la manera en que debemos de vivir todos y cada uno de nosotros que somos cristianos. Yo espero que, como siempre, que Dios nos ayude a mí a predicar y a quienes escuchan este mensaje a que pongan toda su atención y escuchen con mucha atención y detenimiento y sobre todo con sencillez de corazón, ¿no? La enseñanza del día de hoy se llama debemos de andar en la luz. Debemos de andar en la luz. Te pido que me acompañes a hacer una breve oración y poner en manos de Dios esta enseñanza. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos que nos ayudes a recibir tu palabra con sencillez de corazón, con entendimiento. Te pedimos que traigas luz a nuestra vida, a nuestro corazón, y que podamos poner en obra tu palabra, Señor. Que podamos ser cristianos comprometidos en obediencia y te rogamos que nos ayudes en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces se llama debemos de andar en la luz. ¿En qué luz debemos de andar? ¿Mande? En la luz del Señor, obviamente. ¿Sí? También durante la semana yo fíjate que veía que el gobierno municipal ha estado cambiando luces en varios parques, ¿no? Vi que cambiaron en Tequis y en la colonia San Luis. Y vi un video donde dice el presidente municipal que la finalidad es que la gente pueda sentirse segura. ¿Sí? Que puedan andar en familia paseando con tranquilidad, sobre todo ya en la tarde ahorita que ha estado haciendo calor, ¿no? Que puedas ir y pues ahí echarte un raspado, no sé cómo le digan ustedes, yukis, ¿verdad? Y bueno, entonces con la luz la gente se siente más segura, ¿sí? Y ahora me gustaría preguntarte si tú alguna vez has caminado en una calle oscura, ¿sí? Cuando tú caminas por una calle oscura, ¿te sientes seguro? No, ¿verdad? La verdad es que no. Mira, por ejemplo, yo trabajo acá en el Periférico Norte y cuando he tenido que salir de noche, la verdad es que está bien oscuro. Y a veces vas en el coche y la gente se cruza y pues, a ver, sí te pegan uno que otro susto ahí, las personas, ¿no? Pero bueno. Entonces, por lo general todos nosotros en nuestra casa encendemos una luz en la calle, ¿verdad? Afuera buscas tener una luz. Y cuando sales de viaje, también dejas una luz prendida, ¿no? Para que pues, la gente, los malos piensen que hay alguien y ya le tengan miedo. Bueno, yo sí le hago, no sé ustedes. ¿También hacen eso o no? Sí, para que piensen que hay alguien, ¿no? Bueno, entonces ya quedamos, hemos dicho o estado de acuerdo que la mayoría hemos caminado por una calle oscura. Y creo que podemos también decir que a nadie le gusta caminar por una calle oscura, ¿no? Entonces, si esto lo llevamos a la vida espiritual, antes de Cristo, ¿cómo andábamos, hermanos? En tinieblas, ¿verdad? En una total oscuridad. ¿Qué había en nuestro corazón? Inseguridad, miedo, temores, incertidumbre de nuestra vida. ¿Qué nos esperará el día de mañana? Y yo creo que pues también ese temor a morir, ¿no? Cuando no estás en Cristo, tienes miedo a qué pasará el día de mañana. También pues creo que podríamos agregar que muchos de nosotros mentíamos, robábamos, dábamos falso testimonio, no honrábamos a nuestros padres, éramos borrachos, irresponsables, en fin, pues éramos como el resto del mundo, ¿no? Muertos en vida con un gran vacío en el corazón, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo único que pudo llegar a llenar ese vacío en nuestro corazón? La palabra, Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces, hoy en día muchos de nosotros en Cristo podemos o tenemos esa seguridad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
No hay miedos en nuestra vida, no hay temores y tampoco hay incertidumbre. ¿Verdad que sí? ¿Alguno de ustedes que es cristiano tiene miedos todavía? Inseguridades, temores, incertidumbres. En un cristiano debe haber gozo, ¿verdad? Aunque las cosas no vayan bien en esta vida, hay gozo, porque nuestra eternidad está garantizada por medio de Jesús. En nuestros corazones debe haber una paz indescriptible, ¿sí? Entonces, si somos cristianos, dejamos de andar en tinieblas y ahora andamos en la luz, ¿sí? Y es por fe que sabemos que un día estaremos con nuestro Señor Jesús por toda la eternidad. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? Amén, ¿verdad? Sin importar lo que pueda venir el día de mañana, nosotros podemos ver las noticias y ver que ya están diciendo que va a haber falta de comida, estamos viendo ahorita incrementos en los precios de muchas cosas, pero en un cristiano hay paz y tranquilidad. No sabemos qué nos depara el día de mañana, pero sí sabemos lo que nos depara por el resto de la eternidad. Entonces eso debe de tenernos siempre a nosotros contentos y gozosos, ¿sí? Entonces, acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. El día de hoy vamos a ver estos 5 versículos. Vamos a estudiar esta porción de la Escritura que habla de esto, de andar en la luz. 1 de Juan 1, 5, ya lo tienes, ¿verdad? Estábamos ahí cerquita. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y este es el versículo que estudiamos en la mañana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Ahora, esta epístola o esta carta de 1 de Juan tiene el propósito de enseñar en aquel tiempo inicialmente a un pueblo que ya conocía el Evangelio. Es decir, había gentiles y había judíos, exjudíos, ¿no?, que ya conocían el Evangelio. Pero esta epístola también tiene la finalidad de advertir a los creyentes de las falsas enseñanzas. Eso tú lo puedes ver en tu casa a partir del capítulo 2, versículo 26, pero eso no lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Nada más quiero tener así como un contexto de la carta de 1 de Juan. Y bueno, Juan comienza en esta carta enseñándonos que Dios es luz, y en los versículos que leímos se nos anima a distinguir entre la verdad y el error. Podríamos decir entre la luz y las tinieblas, ¿sí? Normalmente cada fin de semana yo te animo a que reflexiones, que hagas esa introspección, ¿verdad?, a través de la palabra o de la reflexión de la palabra para ver cómo estamos delante de Dios. Es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días nosotros, cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, ¿verdad? ¿Cómo crees tú que tienes que vivir tu cristianismo? Pues como Dios dice, ¿no? O sea, no hay que estar inventando un nuevo cristianismo posmoderno, humanista o cuestiones así, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en un mundo en tinieblas, aunque tengamos luces en las calles, ¿no? Y como Dios es luz, a nosotros lo que nos corresponde es andar en la luz. Yo confío que esta enseñanza nos ayuda a salirle de las tinieblas, si es el caso, si alguno de nosotros o alguien de nosotros está todavía en tinieblas, y podamos vivir como Dios nos ordena que vivamos. Ese es el objetivo de esta enseñanza, ¿sí? Entonces, en el versículo 5, Juan nos indica que el mensaje que nos anuncia viene de Dios y enfatiza que en Él no hay tinieblas, ¿sí? Y creo que con lo que vimos al inicio, todos nosotros entendemos la diferencia entre la luz y las tinieblas, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué prefieres tú? ¿La luz o las tinieblas? La luz. Ya cuando te vas a dormir, pues sí la apagas, ¿no? Y dicen que es bueno dormir sin luces, ¿no?, para descansar. Entonces, ¿qué prefiere la mayoría, la luz o las tinieblas? La luz. Ahora, ¿con quién tienes comunión tú en tu día a día? ¿Con la luz o con las tinieblas? Con la luz. Ahora, comunión es todo aquello que dos o más personas tienen en común y los une, ¿sí? En la sociedad, y en muchos lados hay con quienes congenias más
por tener ciertas cosas en común, ¿no? Y eso los une. Por ejemplo, en tu trabajo, en tu escuela, ¿con quién tienes más comunión? Si a ti te gusta el chisme y hablar mal de tu jefe en el trabajo, ¿con quién tienes comunión? Pues con los chismosos, con los grilleros, con los judas, ¿verdad? Que ven al jefe y sí, jefecito, y luego por atrás, lo traicionan, ¿no? Si tú estás en la escuela y te gusta el deporte, pues ¿con quién te juntas? Con los deportivos, ¿no? Con los deportistas, con quienes les gusta estar ahí haciendo ejercicio. Si a ti te gusta estudiar, pues te juntas con quienes son dedicados al estudio, ¿no? Entonces, de esta manera creo que podemos entender lo que implica tener comunión, ¿sí? Nosotros aquí venimos y tenemos comunión porque somos hermanos, ¿no? Porque creemos en el mismo Dios, en el mismo Salvador, ¿sí? Aquí creo que ninguno de nosotros le ora a alguien más, ¿verdad? Entonces, si tú eres creyente, debes tener en claro que la comunión más importante en tu vida debe ser ¿con quién? Con Dios. Esa es la comunión más importante en tu día a día. Y para tener comunión con Dios, para poder acercarnos a Él, tenemos que hacerlo en la manera en que Él ha establecido, ¿verdad? Creo que esto es algo que ya todos conocemos. No hay otro camino fuera de Jesús por el cual podamos ser salvos. No hay otro camino por fuera de Jesús en el que podamos acercarnos a Dios, ¿sí? La única manera en que alguien se puede acercar a Jesús, a Dios mismo, es a través del arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en Cristo, ¿sí? Por eso Juan nos enseña que si decimos tener comunión con Él y andamos en tinieblas, somos mentirosos, ¿sí? Entonces, vamos a leer nuevamente los versículos 5 y 6 de 1 de Juan, capítulo 1, por favor. Fíjate cómo dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí? No sé si recuerdas, bueno, tiene poquito que te lo dije, que Juan escribió esta carta para advertir de falsas enseñanzas, ¿sí? Y en estos versículos Juan advierte contra dos errores que se propagaban en su tiempo, ¿sí? Hay una herejía que se llama antinomia. No sé si la habías escuchado. Antinomia viene se forma por dos palabras: anti, que es contra, y nomos, que es ley, ¿sí? Entonces quiere decir que iban en contra de la ley. De esta herejía eran los nicolaitas, que abogaban por la idolatría y las prácticas sensuales e impuras. Esta herejía afirmaba que hay mal en Dios. Ya, es una herejía, ¿no? En Dios no hay mal. Y que uno puede vivir en el pecado y aún así tener comunión con Dios. ¿Esto te suena familiar? Así hoy en día, tristemente, hay muchos cristianos. Creen que pueden vivir en contra de Dios y tener comunión con Él. Así hoy en día hay personas que creen andar en luz, pero andan en tinieblas. Estas personas son las que van detrás de sus deseos, de sus anhelos, viviendo vidas desordenadas y llenas de egoísmo. Para ellos no hay otra cosa más importante que lo que ellos quieren, que lo que ellos desean, ¿sí? Y las personas que llegan a ver este tipo de personas, la verdad es que no ven otra cosa más que un corazón lleno de tinieblas. Escuchan a este tipo de personas hablar y aunque en ocasiones salgan versículos de su boca, sus acciones demuestran que están en contra del Señor. ¿Verdad que sí? Ojalá que ninguno de nosotros esté así, ¿verdad? En este versículo 5 se nos enseña que Dios se ha revelado al mundo por el Hijo. Jesús, mis hermanos, es la única fuente de toda información respecto a Dios. Creo que ahorita también durante la alabanza escuchábamos eso, ¿no? Que Jesús nos ha mostrado al Padre. Y por eso Juan lo establece. Solo a través de Jesús conocemos al Padre de manera íntima. Y también los apóstoles recibieron del Hijo de Dios este mensaje, que también ahora nosotros conocemos y nosotros proclamamos. En este versículo 5, también se nos dice que la naturaleza o carácter de Dios es de luz. En Dios no hay tinieblas en ningún lado. O sea, nadie va a encontrar eso en Dios. Nuestro Dios es justo, nuestro Dios es puro, nuestro Dios es verdad y nuestro Dios es amor. En nuestro Dios no hay nada de ignorancia, no hay error o hay maldad en Dios. ¿Sale? Esto guárdalo en tu corazón.
Si en algún momento alguien te dice, por alguna situación que pase más adelante en tu vida, ¿no?, abandona a Dios, deja a Dios, pues no, espero que no caigas en ese error, ¿no? Que la verdad de Dios esté en tu corazón para que puedas soportar las adversidades, pruebas y tribulaciones, y que podamos llegar hasta el fin fieles a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, hasta este punto de la enseñanza, en estos 2 versículos, nos ha quedado claro que Dios es luz, ¿verdad? Que no hay nada de maldad, de engaño en Él, ¿sí? Ahora me gustaría que viéramos el contraste, hermanos. ¿Quién es la contraparte de Dios? Satanás, ¿verdad? El diablo y sus aliados. A ellos la Biblia nos enseña que se les conoce como gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El reino de Satanás, ¿de qué es? De tinieblas. Y sus súbditos son tinieblas. Las obras de estos son tinieblas y a ellos les espera la oscuridad eterna. Ellos saben a dónde van. Y en este tiempo, bueno, en lo que les queda de tiempo, ellos van a buscar en todo momento arrastrar a la mayor cantidad posible de personas a esa condenación, a esa oscuridad eterna. Y bueno, creo que la mayoría sabemos que muchas personas están cegadas a la luz de Dios, ¿sí o no? ¿A cuántas personas tú les has compartido el Evangelio y lo rechazan? Están cegadas a la luz de Dios. Mira, acompáñame a 2 de Corintios 4:4. Quienes no conocen a Dios son incrédulos, ¿verdad? No han creído. Fíjate, ¿ya lo tienes? 2 de Corintios 4:4. ¿Ya? En los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? El diablo. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros antes éramos tinieblas, ¿verdad? Así lo dice Efesios 5:8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. ¿Sale? ¿Cómo tenemos que andar? En la luz, como hijos de luz. En nosotros ya no debe haber tinieblas, ya no debe haber mentira, engaño, robo, secretos, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora vamos a leer 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6. 1 de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Para que alguien pueda tener comunión con Dios, no puede haber ninguna ocultación del pecado. Tú no puedes decir, Señor, estoy en tu presencia y tener un pecado que no has confesado. ¿Sí me entiendes? La luz y las tinieblas no pueden existir simultáneamente en la vida de un cristiano, ni tampoco pueden coexistir en nuestros hogares. Entonces, si alguien anda en tinieblas, no está en comunión con Dios. Alguien que dice que tiene comunión con Él y anda habitualmente en tinieblas, nunca ha sido realmente salvado en lo absoluto. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Reflexionar. ¿Cómo andamos nosotros en el día a día? ¿En la luz o en las tinieblas? Y es importante hacerlo, reflexionarlo, porque puede ser que estemos engañados. ¿Sí? En este versículo 6, Juan emplea el tiempo presente en el griego para indicar una acción continua o habitual, ¿no? Y no solo un hecho presente. ¿Sí? ¿A qué se refiere aquí? A que aquel que practica una vida de pecado está en tinieblas, mientras
reclama estar en comunión con Dios, que es luz. O sea, no es algo compatible. Tú no puedes decir que estás en luz si vives en tinieblas, si practicas una vida de pecado. En algún momento les hablé de los gnósticos, ¿sí se acuerdan? Estos gnósticos reclamaban que su conocimiento superior y su comunión con la luz les permitía vivir como cualquier ser sin ser contaminados por el pecado o tener culpa de pecado. ¿Sí? Por eso Juan escribe estos versículos para dejar en claro que sus pretensiones son falsas. Nadie puede ser salvo por su conocimiento. ¿Sí? Entonces, una vida de pecado y la comunión con Dios son dos profesiones irreconciliables. ¿Sí? No es, como decía un anuncio, no existe, ¿verdad? No es posible que eso pueda pasar. Quienes viven en tinieblas y declaran que están en luz, solo están haciendo una profesión de labios que no ayudará de nada en el día final. ¿Sí? Entonces, la teoría y la práctica no pueden ser separadas, mis hermanos. Por eso en nuestra vida como cristianos tienen que ir juntas la fe y la obediencia. ¿Sí? Si tú estás en verdad, obedeces lo que la palabra de Dios te dice. Entonces, si tú tienes comunión con Dios, vas a manifestar esta comunión en una vida de pureza y no de pecado. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, el versículo 7 nos dice: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este versículo nos enseña que si alguien anda en luz, está en la verdad, es entonces capaz de tener una relación con el Señor Jesús y con sus hermanos cristianos. ¿Sí? Eso somos nosotros, ¿no? La mayoría de nosotros. O sea, estamos en luz y por esa razón podemos tener comunión unos con otros. ¿Sí? Si tú estás en luz, eres miembro de la familia de Dios. Pero si estás en tinieblas, tú tienes otra familia, ¿verdad? No, si alguien está en tinieblas, no tiene nada comunión con Dios. Porque en Dios no hay ninguna tiniebla, no hay oscuridad, no hay engaño, no hay nada de eso. Entonces, quienes andan en luz, es decir, los cristianos, son capaces de tener comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo los limpia una vez y para siempre de todo pecado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Todo perdón de Dios está basado en la sangre de su Hijo. Nuestro Hijo Jesucristo derramó su sangre preciosa en el Calvario. Y esta sangre proveyó a Dios una base justa sobre la que puede perdonar los pecados. ¿Sí? Y esto tiene una eficacia permanente para limpiarnos. Es decir, no hay nada que agregarle a nuestra salvación, al perdón de nuestros pecados. Y creo que muchos de nosotros ya tenemos esto en claro. Jesucristo murió en la cruz. ¿Cuántos saben eso? ¿Estuvieron ahí? No, pero por fe lo crees. Además, la Biblia, de manera histórica, nos demuestra que así fue. ¿Sí? Hay herejías que dicen que la muerte de cruz fue una apariencia, que no murió realmente en la cruz. Es como si fuera un espejismo. ¿Sí? Pero la verdad es que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre a través de su nacimiento, ¿verdad? Y de esta manera tuvo un cuerpo como el tuyo y como el mío, ¿verdad? Y por esa razón Él fue capaz de vivir la vida que ninguno de nosotros jamás podrá vivir. Y en ese cuerpo que Él tuvo, tenía sangre, ¿verdad? Y de esa manera Él fue capaz de derramar su sangre preciosa. Esta muerte es satisfactoria ante Dios para perdonarnos los pecados. ¿Sí? Entonces este versículo contradice a los gnósticos que negaban la humanidad de Cristo. Ellos pensaban que tal vez sí era Dios y que murió en la cruz, pero pues en realidad no murió porque era Dios. ¿Sí? Entonces los gnósticos negaban la realidad de la muerte de Jesús y el perdón absoluto por los pecados de su sangre. Estos gnósticos y la mayoría de las herejías convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Sí? Y esto también es algo de lo que nosotros debemos de tener cuidado, mis hermanos. Porque hay enseñanzas aún de cristianos
que llevan la gracia, ese favor inmerecido de parte de Dios, a un libertinaje, donde te dicen que tú puedes hacer lo que quieras, a final de cuentas Dios te va a perdonar. En eso debemos de tener cuidado, ¿sí? En Judas 1:4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho están marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Quiénes son estos? Falsos maestros. ¿Sí? Entonces, nosotros siendo cristianos no podemos dejar que el pecado reine en nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? Hoy lo decíamos en la reunión de oración, es una lucha diaria. Es una lucha que tenemos, que podemos vencer por el Espíritu que mora en nosotros. ¿Sí? Entonces no podemos dejar que el pecado reine en nuestras vidas. Así nos lo enseña Romanos 6:12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Al cuerpo, a nuestro cuerpo mortal le encanta la lujuria. Todo aquello que trae placer, satisfacción momentánea. La lujuria. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. ¿Sí? Ahora, estos gnósticos reclamaban tener comunión con Dios aparte de la sangre derramada por Jesús, por su conocimiento, como ya les decía. Por eso ellos mentían, ¿sí? Porque eso no puede ser posible. Tú no puedes tener comunión con Dios viviendo en pecado y sin Jesús, sin la fe en Jesús. Entonces, la comunión con Dios, quien es luz, depende del perdón que la sangre de Jesucristo trae a nuestras vidas. ¿Sí? Si tú te has arrepentido de tus pecados, has creído en Jesucristo como único y suficiente Salvador, en tu vida ha llegado el perdón y ya estás en luz. ¿Sí? ¿Vamos bien? Eso es lo que quiero que tengamos en claro. En los siguientes versículos vamos a ver, y por eso se llama así esta enseñanza, debemos andar en luz. ¿Sale? Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Para tener esta comunión con Dios, Dios mismo demanda que reconozcamos la verdad acerca de nosotros mismos, mis hermanos. Por ejemplo, si alguien niega que tiene una naturaleza de pecado, se está autoengañando. Está en tinieblas. ¿Sí? En estos versículos, en el 8 y el 9, hay una distinción entre pecado y pecados. Y yo espero que lo puedas ver. ¿Sí? En el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el versículo 9 que estudiamos en la mañana y que vamos a ver a continuación, dice pecados. ¿Sí? ¿Qué debemos de entender por pecado? Nuestra naturaleza corrompida. ¿Sí? Lo que somos. Desde que nacemos pecadores. ¿Sí? La Biblia enseña que no hay bueno ni uno solo, ¿verdad? Y entonces, pecados se refiere a los males que hemos cometido. ¿Cuántos pecados has cometido en tu vida? Ya perdí la cuenta, ¿verdad? Creo que cuando éramos niños pues ni nos dábamos cuenta, ¿no? Pero ya conforme fuimos creciendo pues empezamos a ver esa maldad en nosotros. Creo que eso nos distingue como creyentes, ¿no? Que reconocemos que somos mucho peor de lo que jamás nos hemos dado cuenta, ¿no? o nos hayamos puesto a ver, ¿no? Y en eso parte en eso obra la palabra en el corazón de las personas. La palabra, dice la Biblia que la fe viene por el oír y el escuchar, el oír la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos lleva a reconocer que Dios es santo y que nosotros somos pecadores, ¿no? Y constantemente lo recordamos aquí. Y eso es algo que tú y yo creo que hacemos todos los días. Reconocer nuestro pecado delante de Dios, nuestra necesidad y gratitud porque hemos encontrado el favor de Dios. ¿Sí? Entonces,
Damos gracias a Dios, lo alabamos su santo nombre, porque Cristo murió por nuestro pecado y por nuestros pecados. ¿Verdad que sí? No hay nada con lo que podamos nosotros pagar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y en eso se distingue la vida de un cristiano, de alguien que anda en luz, en esa alabanza, en esa gratitud por Jesucristo. Porque los que tenían que estar en esa cruz, ¿quiénes eran? Nosotros, ¿verdad? Yo se los he dicho, o sea, en el tiempo que el Señor Jesús pasó ahí sufriendo de una manera terrible, pagó lo que a ti te tomaría toda la eternidad pagar. Y es impagable. Por eso es una condena eterna. Así de santo es nuestro Dios. O sea, y creo que eso nos debe llevar todos los días a buscar esa vida de santidad. Ese es el mensaje del día de hoy, hermanos. Que andemos en luz. Si estamos en la luz, tenemos que andar en luz. ¿Sí? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no implica que nuestra naturaleza de pecado es eliminada. Ahí está. ¿No? ¿Tienes un cuerpo de carne? Bueno, ¿a la carne qué le gusta? El pecado. Ya lo decíamos hace unos momentos, la lujuria, lo sensual, todo ese tipo de cosas que todos conocemos, ¿no? Pero alabado sea el Señor que Cristo murió por nuestro pecado y nuestros pecados, como les decía. La conversión a Cristo no implica la erradicación de la naturaleza del pecado. Lo que significa es que se implanta la nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas, ¿verdad? ¿Y esta naturaleza de quién viene? De Dios. ¿Sí? A través de esta nueva naturaleza que hay en nosotros, el Espíritu Santo, nosotros podemos vivir victoriosamente sobre el pecado que habita en nosotros. ¿Sí? Ahora, los gnósticos reclamaban no poder ser contaminados por el pecado debido a su gnosis, es decir, a su conocimiento. Ellos decían que tenían un conocimiento superior, ¿no? Ellos en su ideología, en su manera de ver las cosas, creían que la perfección del alma necesitaba que experimentaran toda clase de mal. Según ellos, es mala toda materia, pero como el alma no es contaminada por la materia, por eso el pecado para ellos no importaba. Mira tú qué suave, ¿no? Como decía el chavo. Y eso es lo que surge del corazón de pecado. Un autoengaño. Están en tinieblas y siguen en tinieblas. Y así tú puedes ver a lo largo de la historia infinidad de filosofías y doctrinas falsas que siempre menosprecian el pecado. ¿No? Así también hay muchos cristianos que dicen, no, pues ¿quién no peca? Pues todos pecamos, pero ya no de una manera deliberada, ¿no? Como antes. Hoy lo vemos con todos estos movimientos que hay a nuestro alrededor, ¿no? Que dicen que a lo malo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿no? Hoy vemos cómo se demanda en muchos países, aún en el nuestro, el derecho de abortar con la justificación de derechos sobre su propio cuerpo. En esta lucha sin sentido entre hombre y mujer. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que somos iguales. Hombre nos creó a su imagen y semejanza. Hombre y mujer valen lo mismo delante de Dios. ¿Verdad que sí? Pero muchas personas han caído. En esas tinieblas en las que viven, dicen, sí, es mi derecho. Y no les importa matar a otro ser humano. ¿Sí? Se justifican a través de derechos. También hoy vemos cómo el matrimonio, que debe ser de manera natural y también establecido por Dios entre un hombre y una mujer, para que podamos tener descendencia, ¿no? Para habitar la tierra. Hoy en día es corrompida en el nombre del amor y la lucha por los derechos de las personas. Es antinatural. Un hombre y un hombre no pueden tener hijos, pero quieren adoptar hijos. Una mujer y una mujer no pueden tener hijos y quieren adoptar hijos. O sea, una total perversión. Oscuridad, corazones entrenevecibles. ¿Te acuerdas lo que vimos hace poco? El rey de este mundo los tiene en tinieblas, ¿no? No pueden ver la luz. También a lo largo de la historia ha habido religiosos que afirman que por haber sido bautizados en el Espíritu Santo ya no pueden pecar. También hay algunos que se llaman los perfeccionistas, ellos reclaman no tener ya pecado,
sino a ver que ya han alcanzado un estado perfecto de pureza. ¿Cómo ven? El corazón del hombre así es. Bueno, al inicio del versículo 8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, aquí la palabra griega para decir pecado es hamartia, que quiere decir no dar en el blanco. ¿Sí? En este versículo 8 se hace referencia al pecado en general y no al llamado pecado original como este que es distinto a nuestros pecados que vamos a ver, como les decía en el versículo 9. ¿Sí? Entonces, los gnósticos negaban que Cristo sufrió en la cruz y negaban la necesidad de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Con esta ciencia humana y falsa enseñanza se engañaban a sí mismos, diciendo que no tenían ninguna culpa por los pecados cometidos. Y eso hacen hoy muchas personas. Creen que no hay culpa en ellos. Minimizan el pecado en sus vidas. Lo ven como algo X, ¿verdad? Como te decía hace rato, o sea, así hay cristianos. Vienen a la iglesia, están aquí, sí, amén. Pero el resto de la semana viven como hijos de Satanás, ¿no? Lo ven como algo X y ya creen que venir aquí van a ser, pues ya cumplieron, no sé qué puedan pensar, ¿no? La verdad es que hacer esto es pisar terrenos muy peligrosos. Por eso aquí este versículo nos dice que nos engañamos a nosotros mismos. Creer que alguno anda en perfección absoluta de vida o profesar no ser responsable por los pecados cometidos es engañarse a sí mismo. Cuando una persona es confrontada con su pecado, lo primero que va a hacer es echarle la culpa a los demás, ¿sí o no? Esa es la naturaleza de pecado, hermanos. Pues yo, ¿por qué? Pues si fue él me gritó primero, ¿no? O él me hizo esto primero, ¿sale? Esa es la manera en que uno se engaña a sí mismo, hermano. ¿Y qué nos dice este versículo? Si uno se engaña a sí mismo, la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Entonces, si alguien se rehúsa a admitir que puede tener pecados y evita confesarlos, se está autoengañando. Y esa es una manera de admitir que la verdad de Dios no está en él. Un cristiano anda en luz o busca andar en luz. En algún momento peca. ¿Verdad que sí? Eso es lo que vivimos los cristianos. La diferencia es que cuando alguien peca, de inmediato corre a los pies de Jesucristo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si nosotros queremos caminar a diario en comunión con Dios y con nuestros hermanos creyentes, tenemos que confesar nuestros pecados. Pecados que hicimos, pecados que ni siquiera nos dimos cuenta, que son los que se conocen como de omisión, pecados de pensamiento, pecados de acto, algo que ya hiciste, esos pecados secretos y los pecados públicos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros pecados? Llevarlos delante de la presencia de Dios, mostrarlos tal cual y como son, llamarlos por sus nombres, ¿no? No debemos decir mentirilla blanca, mentirilla piadosa. Mentira es mentira, ¿verdad? Entonces, confesar nuestros pecados es ponernos de parte de Dios contra el pecado. Pero no nada más ahí se queda, sino que tenemos que abandonar nuestro pecado. ¿Sí? Entonces, una verdadera confesión involucra el abandono de los pecados. Las mujeres están estudiando proverbios. Ya más adelante les tocará ver el proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se enmienda alcanzará misericordia. Todos los días, pecamos. Habrá un día que a lo mejor no peques, ¿no? Ya, hasta brilla uno de tanta luz ahí. Pero hay situaciones, ¿no? Y la verdad es que el mundo está, ¿no? No sé si te ha pasado que tú vas bien contento al trabajo y no falta algo. Hace unos días así yo iba al trabajo y pues es una calle de 3 carriles, me voy incorporando y un chavo va y me avienta el carro. Y naturalmente dije, ay, ¿no?
criaturita del Señor, dije. Pero ahí es donde te tienes que controlar, ¿no? Respira hondo y, Señor, ayúdame, ¿no? Es esa lucha diaria, ¿no? Cosas sencillas, ¿no? Entonces, a esto se refiere este versículo, a que tenemos que confesarlos para alcanzar misericordia. Porque si tú los ocultas, no vas a prosperar. Y entender la parte de prosperar no nada más es en lo económico, hermano, en lo espiritual. Hay gente que hay quienes creen que son cristianos y ahí están, chiquitos, no maduran, no crecen, porque tienen ideas, preceptos, enseñanzas que recibieron y no aceptan la luz de Jesús, no aceptan la verdad, ¿no? Son aquellos que les dicen la palabra algo y dicen, sí, pero yo creo esto, a mí me enseñaron esto, ¿sí? Entonces, lo mejor que podemos hacer en nuestro día a día, mis hermanos, es estar confiados en esta promesa de que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel porque ha prometido perdonar y es fiel porque cumple su promesa. Él es justo para perdonar porque ha hallado una base justa para el perdón de nuestros pecados a través de la obra sustitutiva de Jesús en la cruz del Calvario. Él ocupó nuestro lugar. Y por esa razón, en su justicia, Dios nos declara a nosotros justos. ¿Sí? Además, y no solo esto garantiza el perdón, sino también el limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Una manera de explicarlo sería poner dos tipos de perdón. El perdón paterno y el perdón judicial. ¿Sí? El perdón judicial se refiere al perdón de la pena de los pecados. Y tú lo recibes cuando crees en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y recibe el nombre de perdón judicial porque es concedido por Dios actuando como juez. ¿Cuántos saben que un día estaremos delante y pasaremos a un juicio, verdad? ¿Sí? Ahora, si tú te preguntas qué pasa entonces con los pecados que se cometen después de que me convertí, bueno, si ya el precio ha sido pagado por Jesús en la cruz del Calvario, ahora tú como miembro de la familia de Dios tienes un padre, ¿no? ¿Quién es ese padre? Dios. ¿Sí? Entonces, Él está dispuesto a darte ese santo perdón de tus pecados como un perdón paterno, el perdón de tu Padre. Y la única manera en que, la manera en que este versículo de 1 Juan 1:9 nos dice que se obtiene este tipo de perdón es a través de la confesión de nuestros pecados. La mayoría de nosotros tenemos hijos, ¿no? ¿Y a cuántos no nos ha pasado que muchas veces con solo verlos sabemos que hay algo ahí que deben de confesar? ¿Sí o no? Ya sabes cómo es tu hijo. Ya si de repente lo ves haciéndole con los deditos así o viendo para arriba o lo que tú quieras, ya sabes que hizo algo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con él? ¿Le damos la oportunidad? ¿A poco no? Hijo, ¿quién agarró esto? No sé, papá. ¿No? En caso de que no entiendan, ¿qué es lo que hacemos con ellos? Sentarnos y explicarles. ¿Verdad? Siendo creyentes, pues le decimos, mira hijo, no está bien que hagas esto. Dios ve todo. Estás tratando de engañarme, pero te estás engañando a ti mismo. Dios conoce todo, lo mejor es que lo confieses. Te voy a perdonar, pero muestra esa voluntad, ¿no? de hacerlo. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros en este versículo. Cuando nosotros confesemos nuestros pecados, debemos de estar seguros y tener la convicción, por la autoridad de la palabra de Dios, de que Él nos va a perdonar. ¿Sale? Y si Él nos perdona, nosotros debemos estar dispuestos también a perdonarnos a nosotros mismos. Porque dice la palabra que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú te pones a pensar en todo lo que hiciste, a lo mejor puede llegar un momento que decir, no, pues no merezco el perdón de Dios, ¿no? A eso me refiero con perdonarnos a nosotros mismos. Y si sabemos que somos perdonados sin merecerlo, ¿por qué razón no somos capaces de perdonar a los demás? ¿A poco no? ¿Qué pasó ahí, no?
quiero ser cristiano, quiero que Dios me perdone mis pecados, pero no quiero perdonar a los demás. Ahí cómo andamos, en luz o tinieblas. En tinieblas. Ya vamos al final. Primero de Juan 1:10. Aquí dice la palabra: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, para estar en comunión con Dios, no debemos negar que hemos cometido actos de pecado. Ya lo decíamos hace unos momentos. Hay pecados de omisión, hay pecados de pensamiento, de muchas cosas, ¿no? Dios nos lo ha dicho una y otra vez en su palabra, que todos hemos pecado, que solo Él es santo, ¿verdad? Si nosotros negamos nuestro pecado, estamos haciendo mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque contradecimos de manera directa su palabra. Y negar de una manera completa la razón por la que el Señor Jesús vino a padecer, derramar su sangre y morir, es algo que no conviene, ¿no? Entonces, nosotros buscamos como cristianos tener una comunión con Dios, ¿sí? Dios sabe que nosotros somos incapaces de no pecar. Entonces, eso debe traernos paz, que Él quiere que seamos santos como Él es santo, pero Él nos conoce y sabe que de una u de otra manera en algún momento vamos a pecar, ¿sí? Por esa razón es importante que nosotros entendamos que tenemos que andar en luz y sacar a la luz todos aquellos pecados que cometimos. Los pecados que cometemos, mis hermanos, o que cometeremos más adelante, tienen que ser llevados delante de su presencia, deben ser confesados y abandonados. Todos y cada uno de nosotros tenemos un pecado favorito, o teníamos un pecado favorito. En algún momento caemos, regresamos a Él. Lo importante es que le pidamos a Dios ayuda para abandonarlo. Soberbia, egoísmo, autosuficiencia, falso testimonio, fornicación, lo que tú quieras y gustes. Yo te digo en esta tarde ya, si hay algo con lo que estás batallando, acércate a tu pastor, a un hermano maduro en la fe. Yo te aseguro que con su palabra y de la mano de la oración y de ese corazón contrito y humillado que leíamos en la mañana, saldrás adelante. La verdad, mis hermanos, es que como iglesia debemos de ser abiertos y totalmente francos acerca de nuestra condición. No debemos de ser hipócritas ni ocultar lo que realmente somos. Todos aquí somos pecadores, ¿verdad? Y yo cuando les digo esto, no se trata de hacerte sentir menos, ¿verdad? El mundo ya te dice afuera, tú vales, quiérete, tú estás primero, bla, 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 ¿no? Pero la verdad es la verdad, ¿no? Por más, o sea, y no hay una manera más sincera de mostrar el amor que decirnos la verdad, ¿no? En ese amor, Jesucristo, que es la verdad, vino a esta tierra para traer salvación a todos aquellos que de manera sincera le busquen. ¿No crees? Entonces, espero que esta enseñanza sea clara para todos y salgamos de aquí animados a andar en la luz, ¿no? Debemos buscar en todo momento la comunión con Dios sin engañarnos a nosotros mismos. Y es importante, mis hermanos, también que tengamos conocimiento doctrinal para juzgar nuestra fe y la de otros. Justo juicio, hermanos. Si tú ves a tu hermano caer en pecado, pues ya no lo quieras echar al infierno, ¿verdad? De eso se refiere el justo juicio. Entendiendo que tú también puedes caer en algo así, ¿no? Entonces, mientras más conocimiento doctrinal tengamos, más conozcamos la verdad, más seremos libres de las tinieblas. Y podremos juzgar nuestra fe. La relación con el Señor es personal, eso creo que muchos lo saben, ¿no? Cada uno vive su cristianismo. Lo importante es que no vivas no formes un cristianismo a tu manera, ¿sí? O sea, el camino está trazado, es uno y suficiente, que es Jesús.
A lo que estamos llamados todos nosotros es a seguir a Jesús. Tenemos que tener la disposición en nuestro corazón de ser enseñados por Jesús. En Jesús está toda sabiduría. No la podemos entender, pero por medio de la fe y del conocimiento doctrinal podemos crecer, madurar y, como dice la palabra, pues llevar fruto, ¿no? La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, en nuestro corazón debe estar ese deseo de dar fruto, ¿no? Y también es importante señalar, mis hermanos, que si nosotros rechazamos una doctrina o una enseñanza de la palabra de Dios, equivale a admitir que su palabra no está en nosotros. ¿Sí? O sea, de todo lo que te he dicho hoy, si tú dices, ¿no? Yo vivo así, soy feliz. Como dice por ahí, pues cada quien su religión, ¿no? Pero si tú eres cristiano, tienes que abrazar y amar la palabra de Dios y obedecerla. Hace tiempo les dije, o sea, la manera en que un hombre, un cristiano demuestra su madurez es en base a la obediencia, no en cuanto a Biblia sabe, sino a cuánto obedece, ¿no? Y esa es la manera, y en ese entendimiento todos podemos decir, yo creo que nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho, y en nuestro diario vivir lo que tenemos que hacer en todo momento es huir del pecado, huir de esas tinieblas, de esa oscuridad que está ahí, santificarnos y estar siempre conscientes de que Dios es luz y en Él no hay tinieblas, y que Dios no va a tolerar que en ti haya tinieblas, que en mí haya tinieblas. La luz de Dios es tan poderosa que ante su presencia nada puede quedar oculto, hermanos. ¿Qué pasa cuando en un lugar oscuro enciendes la luz? ¿Ves todo? ¿A poco no? Así es Dios, Él lo ve todo. Él está viendo lo que estás pensando en este momento, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. ¿Alguno de ustedes duda esto? ¿Verdad que no? Eso nos enseña su palabra. Entonces, si el Señor te ha mostrado mediante esta enseñanza que hay áreas en tinieblas en tu corazón, en tu mente o en tu cuerpo, ¿qué tienes que hacer? Sacarlas, confesarlas abiertamente a Dios. Porque ¿quién es el que perdona nuestros pecados? El Señor. Ya no estamos como antes, ¿verdad? Que tienes que venir y, a ver, hijo, confiésame tus pecados. Y ya te dan ahí una lista de cosas que hacer, ¿no? No, es directamente con el Padre, a través de Jesús. En esa certeza de que Él te perdona tus pecados. Pero lo que hay que hacer es confesarlos, ¿sí? Entonces, si en tu vida, en tu relación con tu esposo, con tu esposa, hay tinieblas, te animo a que te acerques a Dios con fe, ¿sí? Sin olvidar que Él es, y solo Él es fiel y justo, ¿sí? Y también te animo a que perdones a quien en algún momento te ha hecho daño, ¿no? A lo mejor alguien se vino a tu mente, alguien que te ha hecho daño, perdónalo. Porque si no lo perdonas, ¿dónde vas a estar? ¿O dónde andaréis? En tinieblas. Si andamos en luz, la luz debe resplandecer en nosotros. Algo también importante, pues, es pedir perdón a quienes hemos lastimado, ¿no? Hoy durante la reunión de oración alguien dijo algo así, ¿no? Que decía, pues tienes que perdonarme. Sí, digo, yo también he cometido ese error, hermanos. O sea, ya me arrepentí. ¿No? O sea, es una mala manera de ponerlo, ¿no? Y que lo decíamos en la mañana, o sea, no podemos llegar a demandarle a Dios perdón porque Él tiene que perdonar, ¿no? Nosotros tenemos que humillarnos delante de Él para alcanzar perdón. Entonces, tenemos que ser congruentes. Si decimos ser cristianos, pues tenemos que andar en la luz. Un cristiano no puede andar robando, mintiendo, estafando, tantas cosas, ¿no? Entonces no podemos ir ante Dios a pedirle perdón sin antes perdonar a otros. También eso es importante que lo entendamos. Yo te aseguro que lo que te haya hecho alguien, por mucho que te haya dolido, mucho que crees que, no sé,
en esa autocompasión, ay, pues pobre de mí. Nada se compara con lo que Jesús sufrió en la cruz. Y Él no tenía por qué hacerlo. Y Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí, que somos pecadores, ¿no? Lo que a nosotros nos correspondía pues es la condenación eterna. Entonces, ser cristianos, andar en la luz, es no menospreciar la santidad de Dios, es no menospreciar su palabra, es no menospreciar nuestros deberes como creyentes, como miembros de una iglesia. Tenemos y debemos andar en la luz. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, mis amados. ¿Sí? Entonces yo te animo que de ahí desde tu lugar pues te pongas a cuentas con Dios. ¿Sí? O más tarde, como tú gustes. Lleva en tu corazón lo que se ha expuesto el día de hoy, que es la palabra de Dios. Si te diste cuenta, no te traje ideas humanas, te traje 5 versículos que nos hablan en la primera epístola o carta de Juan de cómo tenemos que andar en luz. ¿Sí? Porque Dios es luz. Entonces, vayamos delante de su presencia y confesemos todo aquello que Él ya sabe de antemano. No lo vamos a sorprender. Y no creas que te va a rechazar. Tal vez el día de ayer hiciste algo que no tenías que hacer. Y si en tu corazón te duele, pues ve a Él y pídele perdón. Entonces, vamos a orar, mis hermanos. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias porque hemos aprendido, hemos recordado que tenemos que andar en luz. Tenemos que andar en tu luz. Tú eres luz, Señor. Tu palabra así nos lo enseña. Tu luz es verdadera. Ayúdanos a ser ejemplo de amor, de obediencia.